Chica pobre salva a un hombre al pie de la montaña sin saber que es un millonario que cambiaría su vida. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Los copos de nieve giraban como diminutas agujas, golpeando el rostro de Clara Morales mientras avanzaba con esfuerzo entre la espesa capa blanca que cubría el bosque. Cada paso hacía que sus botas se hundieran profundamente. El cielo estaba cubierto por nubes grises y densas que auguraban una tormenta inminente. Se ajustó con fuerza el abrigo viejo que llevaba encima, maldiciendo el frío que le calaba hasta los huesos. Había caminado más lejos de lo habitual desde su pequeña cabaña, desesperada por juntar algo de leña antes de que anocheciera. Entonces, escuchó algo. Un quejido débil, casi imposible de distinguir por encima del viento. Se detuvo al instante. Al principio pensó que lo había imaginado. Pero el sonido volvió, más claro esta vez. Era un gemido, bajo y ronco. Sus ojos recorrieron rápidamente el terreno cubierto de nieve. «¿Hola?», gritó con voz temblorosa. No obtuvo respuesta. Pero no se quedó quieta. Algo dentro de ella le decía que alguien necesitaba ayuda. Entonces, lo vio. Una figura oscura medio enterrada bajo un montón de nieve. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló al lado de la figura y comenzó a apartar la nieve con las manos heladas. El rostro del hombre apareció, pálido, con el pelo oscuro congelado en las puntas. Su ropa estaba hecha jirones y empapada, pero a pesar de eso, claramente era de buena calidad. Tenía los labios azulados y los ojos apenas abiertos. ¿Me escuchas?, preguntó Clara mientras lo sacudía suavemente. El hombre apenas reaccionaba. «Señor, despierte». Un gemido débil salió de su boca. Sus manos se movieron apenas, como si intentara resistirse al frío que lo envolvía. Clara se inclinó más cerca. «Tienes que despertarte. Si te quedas aquí, no vas a sobrevivir». El hombre murmuró algo entre dientes. Apenas un susurro. «Ayuda». Clara frunció el ceño, evaluando la situación. Su pierna estaba torcida de manera extraña y la nieve debajo de él estaba manchada de sangre. No duraría mucho más si no lo sacaba de allí. Murmurando entre dientes, lo tomó por el brazo y trató de levantarlo. Era más pesado de lo que parecía. Un verdadero peso muerto. «Vamos, no te voy a dejar aquí». Con mucho esfuerzo, le pasó el brazo por encima de los hombros y comenzó a caminar, tambaleándose con cada paso. La nieve le llegaba hasta las pantorrillas y el viento le azotaba el rostro, pero no pensaba detenerse. El hombre gimió mientras ella lo arrastraba como podía. No sabía quién era ni cómo había llegado allí, pero eso no importaba ahora. Lo único que importaba era mantenerlo con vida. Clara avanzaba paso a paso, cargando con el desconocido sobre sus hombros. El viento le arañaba la cara y apenas podía sentir los dedos. Aún así, no paró. La cabaña no estaba tan lejos, pero el trayecto se hacía eterno. Cuando por fin llegó, empujó la puerta con el pie y casi cayó al arrastrarlo adentro. El calor que provenía del interior era un alivio después del frío brutal del exterior. El fuego en la chimenea chisporroteaba con suavidad, arrojando sombras anaranjadas sobre las paredes de madera. Con cuidado, lo recostó en el sofá junto al fuego. Su cuerpo estaba helado, los dedos rígidos por la congelación. Clara buscó mantas rápidamente y lo cubrió por completo antes de ponerse a revisar sus heridas. Tenía la cara delgada, y hasta dormido se notaban los rasgos marcados. Su abrigo estaba roto y teñido de sangre congelada. Al mirar su pierna, vio una herida profunda en la espinilla. Estaba abierta, inflamada y de color alarmante. Clara murmuró una maldición. Si eso se infectaba, estaba perdido. Actuó rápido. Con manos firmes, limpió la herida con agua caliente. El hombre se quejó apenas, moviéndose un poco, pero no despertó. Le vendó la pierna con fuerza y soltó un suspiro largo. Solo podía esperar. Pasaron varias horas. Clara se sentó en la vieja silla de madera frente al sofá, sin quitarle la vista al extraño.
Su respiración se había vuelto más tranquila, su piel ya no tenía ese tono tan pálido. El fuego jugaba con las sombras en su cara, resaltando la barba rala que le cubría la mandíbula. No parecía alguien de esa zona. ¿Quién sería? ¿Qué hacía en un sitio tan apartado? Estaba pensando en eso cuando una voz ronca rompió el silencio. ¿Dónde estoy? Clara se levantó de inmediato y se acercó. Los ojos del hombre se abrieron lentamente, revelando un par de iris grises, llenos de confusión. Miraba todo a su alrededor con desconcierto. «Estás en mi cabaña», dijo ella con calma. «Te encontré tirado en la nieve, a punto de morir». Él frunció el ceño y se llevó una mano a la cabeza. «No, no lo recuerdo». Clara lo miró de reojo. «¿Cómo te llamas?». El hombre dudó, parpadeando ante la luz del fuego. Luego, tras unos segundos, murmuró: «Daniel». Daniel Ortega. Ese nombre le sonaba vagamente familiar, pero no logró ubicarlo del todo. Ella cruzó los brazos. «Estabas fatal cuando te encontré. La pierna muy mal, sin equipo, sin nada». «¿Qué te pasó?». Daniel soltó un suspiro, e intentó incorporarse, pero el dolor le cruzó la cara de inmediato. Se agarró la pierna vendada. «No lo sé. Recuerdo el frío, una tormenta. Después, nada». Clara lo observaba, intentando decidir si decía la verdad o solo fingía. Había algo extraño en él. De pronto, Daniel cambió de expresión. De confundido pasó a alarmado. «Mi teléfono», murmuró, revisando los bolsillos del abrigo desgarrado. «Mi billetera». Clara se tensó. «No tenías nada cuando te encontré». Daniel frunció el ceño, respirando con dificultad. «No, yo sí los tenía. Recuerdo que llevaba mi teléfono, mi cartera, incluso mi reloj». Se hizo el silencio. Clara lo entendió de inmediato. Lo habían dejado allí. «A propósito. ¿Crees que te robaron?». Daniel rió con amargura. «¿Qué otra cosa podría ser?». Clara se cruzó de brazos, pensativa. Si alguien lo había dejado allí, herido, sin nada con que sobrevivir, eso no había sido un simple robo. Era abandono intencional. Y en un lugar tan hostil como ese bosque en plena montaña, eso equivalía a una sentencia de muerte. «¿Recuerdas algo más?», preguntó con cautela. Daniel negó con la cabeza, frustrado. «Solo fragmentos. Imágenes confusas. El frío, una discusión, y luego oscuridad». Clara lo miró en silencio durante unos segundos. Había algo raro en él. Su forma de hablar, su aspecto, claramente no era alguien acostumbrado a vivir así. Por lo que llevaba puesto, debía venir de un mundo muy distinto al de esa pequeña cabaña de madera. Él también la observaba, con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Gracias por ayudarme», dijo con voz ronca. «No tenía pensado dejar que te congelaras ahí fuera», respondió Clara con simpleza. «Bebe algo, te hará bien». Se acercó con una taza humeante. Daniel la tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Infusión de pino», respondió con media sonrisa. «Te va a parecer horrible, pero sirve para calentarte por dentro». Daniel hizo una mueca después del primer sorbo, pero siguió bebiendo. Clara lo observaba con cierto aire divertido. «No estás en la ciudad, así que acostúmbrate». «Lo he notado», dijo él, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Una mujer mayor entró, envuelta en gruesas pieles, y al ver al extraño en el sofá, frunció el ceño. «¿Y este quién es?». Clara se enderezó. «Abuela, este es Daniel Ortega. Lo encontré medio muerto en el bosque». La anciana entrecerró los ojos, analizando al hombre con detenimiento. Luego miró a su nieta. «No deberías haberlo traído aquí». «No podía dejarlo», respondió Clara con firmeza. «Nunca se sabe quiénes son los extraños, niña. Los problemas llegan cuando menos te lo esperas». Clara suspiró. «Él se queda hasta que pueda valerse por sí solo».
La mujer, que claramente era de carácter fuerte, no insistió. En lugar de eso, se quitó la capucha y fue directo a la cocina. Como quieras, dijo finalmente. Pero yo no me fío. Daniel observó todo con atención. La dinámica entre ellas era clara. Esa mujer, aunque dura, cuidaba de su nieta como una madre. Y Clara, aunque joven, no se dejaba intimidar. ¿Cómo se llama su abuela?, preguntó. Marta. Daniel asintió en señal de respeto, pero ella no le devolvió el gesto. La cocina se llenó pronto del olor a guiso. Un aroma rústico, fuerte, que hizo que el estómago de Daniel gruñera. No recordaba cuándo había comido por última vez. Clara notó su expresión y sonrió. ¿Hace cuánto que no comes? La verdad, ni me acuerdo. Poco después, Marta sirvió 3 cuencos de madera con una mezcla espesa de carne, tubérculos y hierbas. Era simple, pero olía delicioso. Daniel dudó unos segundos, pero finalmente probó un bocado. Estaba caliente, sabroso, y se sentía reconfortante. Esto está muy bueno, admitió. Marta no dijo nada, pero Clara sonrió de lado. No es comida de restaurante, pero llena el estómago. Daniel asintió mientras seguía comiendo. Había algo en esa comida, en el ambiente, en esa gente, que se sentía más real que cualquier lujo que él conociera. ¿Tú vives así todos los días?, preguntó, intrigado. ¿Así como? Cazando, cortando madera, cuidando de todo tú sola. Clara se encogió de hombros. Así es la vida aquí. No hay tiendas, ni electricidad, ni nada fácil. Pero funciona. Daniel dejó la cuchara por un momento. Yo nunca he tenido que hacer nada así. Siempre lo tuve todo hecho. Marta resopló desde su asiento. Eso se nota. Daniel soltó una risita. Clara lo miró con cierta curiosidad. ¿A qué te dedicabas? Negocios, dijo simplemente. ¿Y ahora? Daniel se encogió de hombros. Ahora mismo, solo intento recordar cómo terminé tirado en la nieve. Los días pasaron lentamente. Daniel se fue recuperando, aunque la pierna aún le dolía y no podía moverse mucho. Clara seguía con su rutina, sin dejar de trabajar, cortaba leña, revisaba trampas, preparaba comida, cuidaba a su abuela. Todo con una eficacia silenciosa y admirable. Daniel la observaba en silencio. Nunca había conocido a alguien como ella. Una noche, mientras el fuego ardía en la chimenea, Daniel se movió con dificultad en el sofá. Clara estaba sentada en la mesa, remendando su abrigo. Necesito contarte algo, dijo él de repente. No serás un criminal buscado, ¿no?, bromeó ella sin mirarlo. Daniel soltó una carcajada. No. Pero, soy rico. Clara lo miró con una ceja levantada. ¿Rico? Sí. Me llamo Daniel Ortega. Soy dueño de una empresa de inversiones. Tenemos sedes en Berlín, Múnich, Londres. Ella parpadeó. Ajá. Él la miró esperando alguna reacción. Pero Clara solo volvió a su costura. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que me desmayara? Daniel se rió, algo confundido. Pues un poco de sorpresa, al menos. Clara terminó de hacer el nudo en el hilo y lo mordió con los dientes antes de mirarlo. Aquí eso no importa. No me sirve de nada tu dinero cuando la tormenta azota y no hay leña en la estufa. Daniel la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que no te importa? Exacto. En el mundo de allá afuera puede que seas un pez gordo. Pero aquí solo eres un tipo al que tuve que arrastrar desde el bosque. Esas palabras le golpearon más de lo que esperaba. En su mundo, el dinero lo era todo. Le daba poder, respeto, influencia. Pero Clara lo trataba como a cualquier otro. Peor aún, como a alguien que tenía que ganarse el derecho a quedarse. Entonces, ¿no cambia nada? No. No me interesa lo que tienes. Me importa lo que haces. Daniel se quedó en silencio,
mirando el fuego. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo nuevo. Humildad. Clara se levantó, estirándose. Me voy a dormir. No le des demasiadas vueltas, chico elegante. Y se fue al cuarto. Daniel se quedó ahí, solo, dándole vueltas a todo lo que acababa de escuchar. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba por los ventanales cubiertos de escarcha. La chimenea ya no tenía fuego, solo unas brasas que aún chispeaban débilmente. Daniel salió a la pequeña terraza de la cabaña apoyándose en la barandilla de madera, observando en silencio el paisaje nevado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas blancas, los pinos cubiertos de nieve y el aire puro formaban una imagen imponente. Nada que ver con los rascacielos de Berlín ni con las oficinas brillantes donde había pasado gran parte de su vida. Allí no se escuchaban motores, ni voces, ni teléfonos. Solo el viento, los árboles y su propia respiración. Clara apareció cargando un hacha sobre el hombro, caminando desde un costado de la casa. Al verlo allí, se detuvo y señaló con la barbilla hacia la pila de leña. Si vas a quedarte ahí sin hacer nada, al menos échame una mano. Le lanzó un par de guantes gruesos que él atrapó de milagro. ¿Cortar leña? ¿En serio? A menos que quieras dormir congelado esta noche, dijo ella con una sonrisa burlona. Daniel suspiró. Se puso los guantes con torpeza y la siguió al claro que había detrás de la cabaña. La hacha le pesaba más de lo que imaginaba. Intentó partir un tronco, pero la hoja rebotó como si hubiera golpeado una roca. Clara, cruzada de brazos, no dijo nada, pero claramente se aguantaba la risa. No tienes que atacarlo como si fuera tu contador bancario, comentó con sorna. Daniel se limpió el sudor de la frente, resoplando. ¿Quieres hacerlo tú? No. Pero te voy a enseñar, dijo ella, acercándose. Colocó sus manos sobre las de él, ajustando el agarre en el mango del hacha. Así. Mantén el equilibrio. No es fuerza, es precisión. Daniel notó lo cálidas que eran sus manos, a pesar del frío. La cercanía de Clara, su voz, la manera en que lo guiaba, todo le provocaba una extraña calma. Trató de concentrarse. Tomó aire y volvió a intentarlo. Esta vez, el tronco se partió en dos con un golpe limpio. Bien hecho, exclamó Clara. Daniel sonrió. Era una tontería, sí, pero sintió algo que hacía tiempo no sentía. Orgullo. Había hecho algo útil con sus propias manos. Algo real. Los días pasaban, y poco a poco, Daniel se iba adaptando. Ayudaba a Clara con las tareas cotidianas, recogía agua del arroyo, revisaba las trampas, arreglaba partes del techo que se soltaban con el viento. Cambió su ropa elegante por prendas de lana gruesa que habían pertenecido al abuelo de Clara. Incluso sus manos, antes suaves por los años de oficina, empezaban a endurecerse. Una noche, después de cenar, Clara le puso un arco en las manos. ¿Ahora vas a enseñarme a cazar también?, preguntó él, levantando una ceja. Si quieres comer, tendrás que aprender, respondió ella con una sonrisa pícara. Daniel suspiró. Si muero en el intento, le dirás a mi equipo legal que fue culpa tuya. Ella soltó una carcajada. A la mañana siguiente salieron temprano. La nieve crujía bajo sus botas y el aire olía a resina y a ramas frescas. Clara se movía con la elegancia de quien ha recorrido esos senderos toda su vida. En cambio, Daniel pisaba cada rama que encontraba, haciendo ruido en cada paso. Siguieron las huellas de un conejo durante casi una hora. Finalmente, Clara le hizo una seña para que se detuviera. Ahí está. Ahora, apunta. Daniel levantó el arco, tensó la cuerda, y justo cuando iba a disparar, si dudas, fallas, susurró ella. Y efectivamente, falló. La flecha pasó a 1 metro del conejo, que salió corriendo a toda velocidad. ¡Ay, por favor!
se lamentó Clara. Eso dolió hasta en el alma. Daniel se rió, frotándose la frente. Definitivamente no nací para esto. Tranquilo. Aún puedes aprender. Mientras volvían a casa, el bosque pareció cambiar. Los pájaros callaron, el viento se detuvo. Clara se detuvo en seco. ¿Qué ocurre?, preguntó él, notando su tensión. Un gruñido retumbó entre los árboles. Daniel giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo un oso pardo enorme salía de entre la maleza. Se quedó congelado. El animal los observaba con una mirada fija, poderosa. No te muevas, susurró Clara. Daniel obedeció, apenas respirando. El oso avanzó un paso. La nieve crujió bajo su peso. De pronto, cargó hacia ellos. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, Clara lo empujó detrás de un árbol, sacó un rifle de su mochila y disparó un tiro al aire. El estallido fue ensordecedor. El oso se detuvo en seco, soltó un gruñido furioso, y luego, tras unos segundos que parecieron eternos, se dio la vuelta y se internó de nuevo en el bosque. Daniel tenía las manos temblorosas. Clara bajó el rifle y soltó un largo suspiro. ¿Estás bien?, le preguntó. Eso fue lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Clara sonrió con orgullo. Bienvenido a Baviera. Él se rió nerviosamente, aún con el corazón en la garganta. Pero algo había cambiado. Clara lo había protegido sin pensarlo 2 veces. Y él supo, con total certeza, que nadie en su vida había hecho eso por él. Ni su familia, ni sus socios, ni siquiera sus supuestos amigos. Solo esa mujer, que no lo conocía, que no esperaba nada de él. Y por eso, por primera vez, Daniel sintió que estaba donde tenía que estar. Esa noche, el fuego crepitaba como siempre en la chimenea, lanzando destellos cálidos que iluminaban las paredes de madera. Daniel estaba sentado a la mesa, en silencio, mirando sus propias manos. Aún sentía la adrenalina del encuentro con el oso, pero más allá del susto, algo más le daba vueltas en la cabeza. Clara bebía su té con calma desde el otro lado de la mesa, observándolo de reojo. Pareces un tipo que acaba de descubrir algo importante, dijo ella. Daniel soltó el aire lentamente. Creo que sé por qué estaba allá afuera. ¿Por qué terminé herido en medio de la nieve? Clara dejó su taza a un lado y se inclinó un poco hacia él. Te escucho. Él entrelazó los dedos, pensativo. Vine a esta región por negocios. Mi empresa estaba en medio de un acuerdo para adquirir una mina de oro, aquí en Alemania. Se trata de una de las pocas reservas vírgenes que quedan. ¿Y qué tiene que ver eso con que casi mueras congelado?, preguntó Clara, frunciendo el ceño. No todos estaban de acuerdo con la adquisición. Había otros inversionistas. Gente poderosa, con mucho en juego. Pero hay alguien en especial que se beneficiaría más que nadie si yo desapareciera. Daniel se quedó en silencio por un momento, mordiéndose el labio inferior. ¿Quién?, insistió Clara. Mi asistente. Jonathan Romero. El tipo que ha estado a mi lado durante años. Organiza mis viajes, reuniones, mi seguridad, todo. La última persona que vi antes de perder el conocimiento. El recuerdo llegó como una bofetada. Habíamos quedado en una cabaña, un lugar exclusivo. Estábamos cerrando los últimos detalles del trato. Él me sirvió una copa, dijo que todo estaba listo para firmar al día siguiente. Y luego, todo se volvió borroso. Clara lo miraba con atención, sin interrumpir. Recuerdo que me sentí mareado. Luego, oscuridad. Y después, desperté en la nieve. Daniel apretó los puños, la rabia contenida en cada palabra. Debió haberme drogado. Me dejó en el bosque, sin teléfono, sin cartera, sin reloj. Pensaba que no sobreviviría. Para cuando me declararan desaparecido, el trato ya estaría cerrado sin mí. Clara negó lentamente, con expresión de incredulidad. ¿Y todo eso por dinero? Ese es el mundo del que vengo, respondió él, amargamente. Allá,
La gente traiciona sin pestañear si hay millones de por medio. Es repugnante, dijo Clara en voz baja. Y pensar que confiabas en él. Daniel asintió. Confiaba ciegamente. Pero ya no. No pienso dejar que se salga con la suya. Se hizo un silencio. Clara lo observaba, como sopesando cada palabra. ¿Y qué vas a hacer? Él la miró fijamente. Voy a volver. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otro se queda con todo lo que construí. Clara se recostó en la silla, cruzándose de brazos. Vas a volver a tu mundo. A tu empresa, a tus trajes, a tus oficinas lujosas, no tengo alternativa. ¿Y luego qué? ¿Arreglas el desastre, encarcelas al traidor y regresas a tu penthouse como si nada? Daniel dudó. No tenía una respuesta clara. Había estado tan centrado en el plan para desenmascarar a Jonathan que no se había detenido a pensar en lo que venía después. Clara lo miró directamente a los ojos. Mira, entiendo que tengas asuntos pendientes. Pero no te olvides de lo que viviste aquí. De lo que aprendiste. Él no apartó la mirada. Por dentro, algo se revolvía. Una mezcla de gratitud, cariño, confusión y miedo. Porque no quería irse. No del todo. Estiró la mano sobre la mesa, rozando los dedos de Clara. Ella no se movió. Te lo prometo, dijo él con voz suave. Volveré. Ella lo observó con detenimiento. Luego asintió, con firmeza. Solo una vez. Él sonrió. Y por primera vez, sintió que tenía un motivo real para regresar. El día de su partida, el cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que hacían parecer que todo el mundo se había vuelto más frío. Clara lo acompañó fuera de la cabaña, donde el trineo con perros ya lo esperaba. Daniel llevaba ropa gruesa, prestada, y la pierna lo dejaba caminar aunque todavía cojeaba ligeramente. Marta estaba allí también, de pie, con las manos cruzadas. Ten cuidado allá afuera, le dijo sin rodeos. El mundo no perdona como este lugar. Lo sé. Respondió Daniel, con respeto. Se volvió hacia Clara. Quiso decir muchas cosas, pero ninguna le salía. En vez de eso, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo pequeño. Se lo puso en la palma. ¿Qué es esto? Preguntó ella, mirando el objeto plateado. Una brújula, respondió él. Era de mi abuelo. Decía que siempre lo guiaba de vuelta a casa. Clara lo miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Dónde está tu hogar? Daniel dudó un momento. Y en voz baja, casi como una confesión, dijo. Aún no lo sé. Ella apretó la brújula entre los dedos. Pues más te vale averiguarlo. No dijeron nada más. Daniel subió al trineo, dio la orden, y los perros echaron a correr, levantando una nube de nieve. Clara lo miró hasta que desapareció en el horizonte blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, lo echó de menos. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. Clara se sumergió en su rutina, cazar, cortar leña, cuidar de Marta. No decía nada, pero cada mañana miraba por la ventana hacia el camino por donde se había ido Daniel. Y cada noche, daba vueltas a la brújula entre los dedos, como si eso pudiera darle una señal. Marta, como siempre, no tardó en notar el cambio. Claro que no va a volver, dijo una noche mientras removía el guiso en la olla. Nunca dije que lo haría, respondió Clara sin mirarla. ¿Te gusta ese hombre? Clara no respondió enseguida. No importa si me gusta. Él tiene su mundo. Yo tengo el mío. ¿Y si su mundo ya no le gusta? Clara no dijo nada. Pero la idea se le quedó dando vueltas. Una noche, Clara estaba afuera apilando leña cuando escuchó el lejano sonido de perros de trineo acercándose. Alzó la vista, esperanzada. Pero no era Daniel. Un hombre alto, bien vestido, descendió del trineo. Llevaba un abrigo forrado de piel, claramente de la ciudad. Se acercó con pasos seguros, sacó un sobre del bolsillo y se lo tendió. ¿Señorita Morales? Sí,
respondió ella, desconfiada. Esto es para usted. De parte de Daniel Ortega. Ella sintió un vuelco en el pecho. Tomó el sobre con manos temblorosas. El papel estaba frío. El hombre le hizo una leve reverencia antes de irse. Él la está esperando. Clara se quedó de pie en la nieve, mirando el sobre. Daniel no la había olvidado. Y ahora, le tocaba a ella decidir si quería ir tras él. Clara jamás había visto una ciudad tan grande. Las luces de Múnich brillaban como si todo el cielo hubiera caído a la tierra. Rascacielos de cristal, calles llenas de gente, coches que pasaban como relámpagos, sonidos que no se detenían ni un segundo. Todo era inmenso, brillante, ruidoso. Abrumador. Apretaba la brújula en su bolsillo con fuerza. Ese pequeño objeto era su única conexión con el mundo que había dejado atrás. El coche que la había recogido en la estación se deslizaba por las avenidas con total fluidez, como si supiera exactamente a dónde ir. Finalmente, se detuvo frente a un edificio majestuoso, con ventanales que se alzaban hasta el cielo. Un portero se acercó y le abrió la puerta. «Bienvenida, señorita», dijo amablemente. Clara apenas respondió. Miraba boquiabierta la enorme torre de cristal frente a ella. ¿De verdad vivía Daniel allí? El ascensor subió en completo silencio, salvo por el zumbido lejano de la ciudad que se colaba desde las alturas. Cuando las puertas se abrieron, él ya la estaba esperando. Por un momento, ninguno dijo una palabra. Daniel estaba distinto. Llevaba un traje perfectamente ajustado, la barba bien recortada, su postura elegante. Era nuevamente ese hombre de negocios que un día se perdió en la nieve. Pero sus ojos eran otros. «Clara», dijo él, dando un paso hacia ella. Ella se quedó inmóvil, tragando saliva. «Me escribiste», murmuró. «Te dije que volvería. Y cuando supe que no podía regresar a ti, decidí traerte aquí». Clara echó un vistazo al lugar. Mármol blanco en los suelos, enormes ventanales con vista a toda la ciudad, muebles de diseño, luces suaves. Una escena de lujo y comodidad que contrastaba por completo con su vida en las montañas. Daniel pareció notarlo. Dio un paso más. «Sé que esto es demasiado. Pero no te he traído para impresionarte». «Entonces, ¿por qué?», preguntó ella, sin soltar la brújula. «Porque necesito que veas quién era y en quién quiero convertirme». Durante los días siguientes, Clara tuvo la oportunidad de ver con sus propios ojos el cambio que Daniel le había prometido. Jonathan había sido despedido y denunciado por intento de homicidio. Daniel recuperó el control total de su empresa, pero lo más sorprendente no fue eso, sino lo que hizo después. La Fundación Morales, explicó una noche durante la cena. Es una organización sin fines de lucro. Se enfocará en ayudar a comunidades rurales. Infraestructura, atención médica, educación, desarrollo sostenible. Clara levantó la vista de su plato, desconcertada. ¿Le pusiste mi nombre? No estaría vivo si no fuera por ti, respondió él sin titubear. Ella lo miró con sospecha, buscando algún gesto forzado, una mirada calculadora, algo que delatara que solo era una maniobra más de relaciones públicas. Pero no encontró nada. Solo sinceridad. Una noche, mientras paseaban por un parque cubierto de nieve, Daniel se detuvo. Miraba las luces de la ciudad, pero sus pensamientos estaban en otro lado. «Te quiero, Clara», dijo de repente. Ella se quedó helada. «No me importa nada más. Ni el dinero, ni el negocio, ni las torres. Solo tú». Su voz no tembló. Su mirada estaba firme. Clara sintió un torbellino dentro de ella, pero no respondió de inmediato. Había escuchado promesas antes. Había visto cómo el poder y el dinero corrompían incluso a los mejores. No podía entregarse así como así. Entonces sacó la brújula del bolsillo y la levantó frente a él. «Si de verdad me quieres, Daniel, encuéntrame». «¿Qué?». «Encuentra el camino de vuelta. No a la cabaña. A lo que realmente importa».
Y sin decir más, dio media vuelta. Pasaron las semanas. Clara regresó a su vida en las montañas. El frío, la leña, la casa. El silencio. Todo era como antes, pero al mismo tiempo, nada era igual. Se preguntaba si Daniel habría entendido el mensaje. Si estaría allí fuera, encerrado otra vez en reuniones y despachos, olvidando todo lo que había vivido con ella. O si, en cambio, estaría buscando algo más que dinero. Una noche, mientras recogía leña, oyó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, el corazón en la garganta. Daniel estaba ahí. Vestía ropa sencilla, cargaba una mochila al hombro y tenía nieve en los bordes del abrigo. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue su expresión. Ya no era el ejecutivo elegante. No era el hombre de ciudad. Era alguien distinto. Humilde. Real. He vuelto, dijo él, con la voz firme pero cargada de emoción. Clara no respondió enseguida. Se limitó a mirarlo, de arriba abajo. Era verdad. Lo había hecho. Había encontrado el camino. Los meses que siguieron fueron distintos a cualquier otro en la vida de Daniel Ortega. No hubo cenas de gala, ni cócteles, ni trajes. En cambio, hubo madrugadas frías, leña por cortar, agua por acarrear, trampas que revisar y sobre todo, aprendizaje. Daniel no solo volvió. Se quedó. Trabajó junto a Clara todos los días. Escuchó a su gente, se ensució las manos, construyó con ellos. Aprendió a moverse en el bosque, a distinguir huellas, a pescar, incluso a cazar, aunque seguía siendo un desastre con el arco. Cada noche, se sentaban juntos junto al fuego. No hacía falta decir demasiado. Bastaba con estar. Una noche, mientras observaban la aurora boreal danzar sobre el cielo estrellado, Daniel se volvió hacia ella. «Clara», dijo con seriedad, ¿puedo quedarme? Ella lo miró, sabiendo que esa pregunta no era solo sobre quedarse en la cabaña. Era quedarse en su vida. En su mundo. Y lo supo. Aquel hombre que había aparecido moribundo en la nieve ya no existía. Este era otro. Uno que había perdido todo, para encontrar algo mucho más valioso. Clara sonrió suavemente. Sí, susurró. Y bajo las luces del norte, se tomaron de la mano. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Con el paso del tiempo, la presencia de Daniel en la comunidad dejó de ser extraña. Ya no lo miraban como a un intruso de ciudad, ni como a un hombre con dinero que venía de paso. Se había ganado su lugar. Sus manos, antes acostumbradas al teclado y al bolígrafo, ahora estaban ásperas por el trabajo diario. Ya no se quejaba por el frío ni por la falta de comodidades. Había aprendido a vivir de otra manera. A vivir de verdad. El proyecto de la fundación siguió adelante, pero con una diferencia, esta vez, él no lo dirigía desde un despacho en una torre de cristal. Estaba allí, junto a los voluntarios, hablando con la gente, cargando materiales, ayudando a construir los centros comunitarios. No daba órdenes. Escuchaba. Marta, que al principio no le había tenido ninguna fe, empezó a cambiar su mirada. A veces, incluso se le escapaba una sonrisa cuando lo veía partir leña sin romperse la espalda, o cuando lo encontraba arreglando una ventana sin que nadie se lo pidiera. «El chico tiene agallas», le dijo a Clara una tarde, mientras tejía cerca del fuego. «Lo sé», respondió ella con una media sonrisa. No necesitaban hablar más del tema. Clara y Daniel pasaban casi todo el tiempo juntos. A veces trabajando, a veces simplemente compartiendo silencios. Habían aprendido a conocerse en la rutina, en los días duros y también en los pequeños momentos, una caminata al anochecer, una taza de té caliente, una mirada compartida al final de un día largo. Pero lo que tenían no era un cuento de hadas. No todo era perfecto. Discutían, se frustraban, tenían diferencias. Daniel aún arrastraba pensamientos del mundo que había dejado atrás.
Clara, por su parte, temía que un día él decidiera regresar a su antigua vida. ¿Nunca piensas en lo que dejaste allá?, le preguntó una noche mientras veían el fuego. Daniel se quedó en silencio, pensativo. Lo pienso, sí. Pero no con nostalgia. Lo recuerdo como algo que me enseñó muchas cosas, y también como algo que casi me cuesta la vida. ¿Y si algún día te das cuenta de que esto no es suficiente? Él la miró con una expresión tranquila, sin duda. Clara, si esto no fuera suficiente, no estaría aquí. Y no quiero estar en ningún otro lugar. Ella lo miró un segundo más, luego se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. El silencio que siguió fue cómodo. Cálido. Un día, mientras ayudaban a reparar el techo de una de las casas del pueblo, Daniel recibió una llamada inesperada. Uno de sus antiguos socios, alguien que no había tenido nada que ver con la traición de Jonathan, había viajado hasta la región para buscarlo. «Tenemos una propuesta», le dijo el hombre, mientras tomaban café en la cabaña. «Una nueva oportunidad de negocio. Algo grande. Tú serías el líder del proyecto». Daniel escuchó con atención. Era tentador. Más que eso, era una oportunidad única. El tipo de cosas que, en otro tiempo, habría aceptado sin pensarlo. Pero ahora, algo en él ya no respondía igual. «Lo pensaré», dijo con calma. Después, cuando se quedaron solos, Clara le preguntó qué haría. «¿Y bien?» «Voy a rechazarlo», respondió él. «¿Por qué?» «Porque ya tengo un proyecto más grande que cualquier empresa. Se llama Vida Real. Y estoy trabajando en él todos los días». Clara sonrió, más por dentro que por fuera. Con el cambio de estaciones, la nieve dio paso al deshielo. El bosque comenzaba a vestirse de verde y los días se alargaban. La vida allí continuaba, sin lujos, pero llena de sentido. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del río, Daniel se detuvo. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Clara lo miró con curiosidad. Era la brújula. «La llevé conmigo todos estos meses», dijo él, girándola en sus manos. «Me ayudó a encontrar el camino, no solo al bosque, sino a ti». Ella lo observó en silencio, con los ojos ligeramente brillosos. «¿Y ahora?» «Ahora ya no la necesito. Porque sé exactamente dónde está mi norte». Y con delicadeza, se la puso de nuevo en su mano. «Tú». Clara no dijo nada. Solo cerró los dedos sobre el objeto, apretándolo suavemente. Luego se acercó y lo besó. Fue un beso sincero, sin fuegos artificiales ni música de fondo. Solo ellos, el río, el susurro de los árboles. Real. Días después, los vecinos de la zona empezaron a hablar. No era común ver tanto movimiento en la pequeña aldea. Camiones llegaban con materiales, médicos y profesores se instalaban temporalmente, y poco a poco, la comunidad comenzaba a transformarse. La Fundación Morales estaba dando frutos. Los niños del lugar asistían a clases por primera vez. Los ancianos recibían atención médica sin tener que caminar kilómetros. Las casas eran reforzadas para soportar los duros inviernos. Todo gracias al impulso de alguien que había decidido cambiar su propia historia. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que, en medio de todo, Daniel seguía siendo el mismo hombre que aprendió a cortar leña con los dedos congelados. Que no había olvidado lo que lo salvó de sí mismo, una mujer desconocida, una noche de tormenta, y la oportunidad de empezar de nuevo. Clara lo observaba desde lejos una tarde, mientras él jugaba con unos niños bajo el sol de primavera. Y por primera vez, pensó en lo que significaba tener futuro. Un futuro compartido. Aquel verano fue diferente para todos. La pequeña comunidad al pie de la montaña cambió, no solo en infraestructura, sino también en espíritu. Se respiraba esperanza, movimiento, futuro. La presencia de Daniel ya no era un acontecimiento, era rutina. Nadie recordaba al hombre herido que había aparecido en medio de una ventisca. Ahora era el tipo que ayudaba con las cosechas, que organizaba reuniones en la escuela y que sabía cómo arreglar el generador viejo cuando se apagaba.
Una tarde, mientras Clara limpiaba unas hierbas medicinales, Marta entró en la cabaña con una sonrisa que era muy rara de ver en su rostro. Me encontré con Daniel en el sendero del río. Estaba enseñándole a unos críos cómo hacer fuego con piedras. Clara sonrió, sin levantar la vista. ¿Se le da bien eso de enseñar, eh? Sí, dijo Marta, sentándose lentamente en su silla favorita. Pero más se le da quedarse. Nunca pensé que lo haría. Clara tampoco. Aunque desde hacía semanas, algo le revoloteaba dentro del pecho. Una mezcla de ilusión y miedo. Había encontrado una paz que nunca imaginó posible, y sin embargo, no podía evitar pensar si ese equilibrio duraría. Una noche, mientras cocinaban algo sencillo en la chimenea, Daniel apareció en la cabaña con la cara iluminada por una emoción que no intentó ocultar. Tengo una idea, dijo, quitándose el abrigo. Un nuevo proyecto. Clara levantó la vista. ¿Otro? Sí. Quiero construir un centro aquí. No solo una clínica o una escuela, sino un verdadero lugar de encuentro. Con espacios para formar a jóvenes, enseñar oficios, impulsar pequeñas empresas. Un sitio para que la gente no tenga que irse si quiere tener una vida digna. Clara lo miró fijamente. ¿Y eso lo vas a financiar tú? No solo yo. Estoy moviendo contactos. Gente que quiere invertir en algo real, no en cifras. Ella se cruzó de brazos. ¿Y si te vuelven a traicionar? Daniel se encogió de hombros. Entonces que lo intenten. Pero esta vez no estoy solo. El silencio entre ellos fue corto, pero profundo. Clara supo que hablaba en serio. Los meses siguientes fueron los más intensos de sus vidas. Daniel viajaba cada tanto a Múnich para firmar papeles, asegurar fondos, supervisar obras. Pero siempre regresaba. Nunca fallaba. Cada vez que Clara veía los trineos llegar, su corazón latía como la primera vez. Y cada vez que él bajaba, cansado pero sonriente, ella sabía que seguían en el mismo camino. Un día, mientras compartían una comida al aire libre con varios vecinos, una anciana del pueblo se acercó a Clara con una expresión que mezclaba picardía y ternura. Ese hombre te mira como si el mundo se apagara si tú parpadeas, le susurró. Clara rió con vergüenza. ¿Tanto se nota? Como el sol a mediodía. Un invierno más llegó. La nieve volvió a cubrir todo como un manto blanco, silencioso. Las noches eran largas, los días fríos, pero ya no eran grises. Había vida. El centro comunitario comenzó a levantarse, con paredes de madera maciza y ventanales grandes para dejar entrar la luz. Clara y Daniel lo visitaban a diario, aunque aún estaba en construcción. Paseaban entre los pasillos sin terminar, imaginando cómo sería todo cuando estuviera listo. Aquí podríamos tener una biblioteca, decía él. Y un taller de costura, agregaba ella. ¿Y una pequeña cafetería? Sugería él con una sonrisa. Solo si tú haces el café. Ambos se reían. Una tarde, Clara lo encontró en el techo del edificio, observando el cielo mientras el sol se escondía entre las montañas. Se sentó a su lado, sin decir nada. Daniel respiró profundo. He estado pensando en algo, dijo. Ella lo miró. Sí. ¿Te gustaría que construyéramos algo más? ¿A qué te refieres? A nosotros. A una vida. Un hogar. Nuestro hogar. Clara sintió que se le escapaba el aire. Daniel sacó de su abrigo una pequeña caja de madera, hecha a mano. Al abrirla, había un anillo sencillo, de plata, con una piedra verde que brillaba como sus ojos. Sé que este lugar es duro. Que hay días difíciles. Pero si tú quieres, quiero vivirlos todos contigo. Clara no respondió enseguida. Miró el anillo, luego a él, y después al paisaje que los rodeaba. Ese mundo que habían construido juntos. Sí, dijo finalmente. Claro que sí. Daniel la abrazó con fuerza, y por primera vez desde que se conocieron, supo que ya no quedaban dudas. Lo habían logrado.
La noticia corrió rápido por el pueblo. No hubo una fiesta lujosa, ni trajes caros, ni invitados de revista. Solo una ceremonia sencilla, con la nieve cayendo suavemente y los vecinos reunidos frente a la chimenea más grande del nuevo centro comunitario. Marta los abrazó con más fuerza de la que nadie le conocía. Te dije que ese chico tenía algo especial. Le susurró a Clara. Clara solo rió, con lágrimas en los ojos. En ese momento, el pasado ya no importaba. Ni las traiciones, ni los lujos, ni las heridas. Solo importaba lo que venía. Y lo que venía era una nueva etapa. Una construida sobre el respeto, la confianza y el amor más sincero. Porque Daniel no solo había encontrado un lugar donde quedarse. Había encontrado un hogar. La vida siguió su curso, como siempre lo hace, pero con una diferencia, esta vez, lo hizo con raíces firmes. El centro comunitario se convirtió en el corazón del pueblo. Cada ladrillo, cada viga, hablaban de esfuerzo compartido y de un sueño que nació entre la nieve y el silencio. Daniel y Clara construyeron su hogar cerca del claro donde se conocieron. No era grande, ni moderno, pero era perfecto. Un lugar lleno de detalles sencillos, de risas compartidas, de noches junto al fuego y amaneceres con olor a pan recién hecho. Daniel ya no usaba trajes ni cargaba con su antiguo apellido como un escudo. Ahora era solo Daniel, el hombre que partía leña por las mañanas, que arreglaba bicicletas de los niños del pueblo y que enseñaba a jóvenes cómo iniciar un negocio con honestidad. Clara, por su parte, seguía siendo el alma firme y serena que había sido desde el principio. Fuerte sin alardes, generosa sin condiciones. Todos en el pueblo acudían a ella cuando había un problema, como si fuera una brújula humana que señalaba siempre el norte. Y hablando de brújulas, esa pequeña pieza de metal seguía guardada en una caja de madera, justo sobre la repisa de la chimenea. Nunca más la necesitaron para encontrar el camino, pero la conservaban como un recuerdo de lo que los unió. Una tarde de otoño, mientras Clara recogía manzanas del huerto que habían plantado juntos, un par de niños corrían entre los árboles. Reían a carcajadas, perseguían mariposas y se lanzaban hojas secas. «Papá», gritó uno de ellos, de cabello oscuro y rizado, corriendo hacia Daniel que venía desde el camino. «¿Qué pasa, campeón?», respondió él, agachándose para atraparlo entre sus brazos. «Mamá dice que esta noche podemos hacer tarta». Daniel miró a Clara, que sonreía desde el árbol con una canasta en la mano. «¿Tarta? ¿Otra vez?». «Sí», gritaron los dos pequeños al mismo tiempo. Daniel fingió rendirse. «Bueno, pero solo si me dejan comer 2 pedazos». La risa de los niños llenó el campo, y Clara bajó del árbol con la canasta llena. «Tenemos suficiente manzana para 10 tartas», dijo ella. «Así que no pongas excusas». Daniel se acercó y le dio un beso suave en la frente. «¿Cómo es posible que todo esto haya nacido de una tormenta?». Ella lo miró, con ternura. «Porque las tormentas no siempre destruyen. A veces limpian el camino para que puedas ver claro». Él asintió, mirando a los niños correr. Su familia. Su mundo. «Nunca pensé que esta sería mi vida». «Ni yo», dijo ella. «Pero me alegra que lo sea». Y juntos caminaron hacia la casa, bajo un cielo dorado por el atardecer, rodeados de los sonidos más simples y verdaderos, risas, pasos sobre hojas secas, el canto lejano de un ave y el crujir de la tierra bajo sus pies.